Respecto al caso del abuso sexual, que es de las cosas más terribles que nos puede pasar para un niño, hay que sacarse la cabeza de que el criminal es un lobo con cara de lobo. Usualmente estos lobos tienen cara de oveja. Un compañero de universidad, de la Universidad Católica, abogado respetable, 2 años más abajo que yo, no era de mi curso, participaba en este red de abuso. Fue denunciado por un programa de un canal amigo. Entonces, a propósito de la educación, la mayoría de los niños no ven televisión hoy día. Están metidos en otras plataformas. En TikTok. Probablemente lo que tenemos que educar hoy día son a los padres. De hacerlos entender de que no es neutral regalarles un teléfono sin estar dispuesto a enseñarles a usarlo. Entonces, un niño hoy día de 3 años, 4 años, maneja un teléfono mejor que cualquiera de nosotros. Entonces, la educación, como decía Marco, sí, la tiene que hacer la televisión pública, en el régimen que tenemos hoy día, pero orientado fundamentalmente a la familia. Entender de que el riesgo no es el, comillas, el peruano que está acá a la mala y que es un degenerado que ya tiene antecedentes penales. Estos lobos, depredadores sexuales, algunos ni siquiera tienen antecedentes penales. Oye, y hablando de lobos... Están absolutamente escondidos. Y en el segundo tema en el que me preguntaban recién... De las AFP. El tema de la AFP, lo que acabamos de ver recién, las filas son imperdonables porque el gobierno sigue improvisando en materia de desconfinamiento. Les voy a contar que el miércoles pasado, el presidente Piñera me llamó por teléfono a eso de las 10 de la mañana. Oiga, lo ha llamado harto últimamente. Y me dice... Consejero. Me dice, no, ojalá fuera consejero. Alcalde, vamos a desconfinar la Florida. Y yo me acordé de mi amigo... ¿Dijo eso, verdad? Sí, es verdad. Sí. ¿Cuándo le llamó? El miércoles pasado. ¿Ya? Entonces me acordé de lo que Felipe me dijo. Oiga, aprenda del centro, de la embarrada que quedó en el centro para que no se repita en la Florida. ¿Pero se lo dio como un hecho? Me dijo, vamos a desconfinar. Entonces le dije, presidente, le pido 2 días más, 3 días más. Desconfinemos el miércoles, por hoy. De modo tal de preparar... Hoy día debería anunciarse el desconfinamiento de la pero Florida. déjame contarte. No va a suceder. Te lo digo. Perdón, que tenemos un poco de ansiedad por saber. Entonces, ¿cuál es el punto? Por eso me refiero a la improvisación y a la desconfianza entre la autoridad nacional y la local. Porque finalmente, el alcalde de Peñalolén, por ejemplo, la alcaldesa de Peñalolén, no tiene un centro comercial como el que tenemos nosotros. Es una comuna mucho más residencial. Nosotros tenemos Puente Alto al lado, que tiene números muy altos. Sí. Entonces, nuestra preocupación de la gente que venga a Puente Alto es súper relevante. Pero Entonces, la idea era desconfinar Puente Alto también, no solo la Florida. nos dijeron que íbamos a hacer nosotros Peñalolén. Entonces le planteamos al presidente, denos 2 días para, por ejemplo, cortar el tránsito en el Parero 14, solo permitiendo el paso de transporte público y evitar la circulación de vehículos particulares. ¿Y eso es constitucional? Esto no se puede hacer sin ningún problema. ¿Pero en qué terminó la conversación? El domingo, cuando teóricamente se va a anunciar, 0. Yo, desesperado, preguntando en la moneda qué pasa, porque teníamos todos los equipos activados. Y hoy día vamos de nuevo a ciegas, en unos minutos más, ¿qué va a pasar? Entonces, a propósito de lo que estoy... ¿Por qué lo digo con tanta claridad? A propósito del seguimiento, de la trazabilidad. Si entre la autoridad nacional y la autoridad local no hay acuerdo, no hay forma de hacer esta pega. Porque la Florida, Maipú, San Bernardo, Puente Alto, son ciudades en sí mismas. Sí. Entonces requieren una planificación distinta. Estas filas que estamos viendo ahí no deben ocurrir porque es... Déjeme ponerle un punto ahí. O sea, ¿puede ser que hoy día anuncien el desconfinamiento de la Florida y usted no sepa? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Ahora, respecto a la última pregunta que acaban de hacer el 10%, yo lo dije en principio, hay que atreverse en momentos extraordinarios como los que vivimos a tomar decisiones extraordinarias. Ahora, sin haber terminado todavía el ciclo de retiro de los ahorrantes, de sus propios ahorros previsionales, me parece irresponsable lanzar esto. Bueno, ahora vamos por el 20 y en 2 semanas vamos por el 30. Entonces, ¿por qué no le hacemos corte y le entregamos toda la plata? Ahora parece que no hay mucha agua en esa piscina. Me da la impresión que la centroizquierda está siendo muy responsable en esto porque... Inadecuado. Porque evidentemente pierde seriedad de que cuando queremos hacer un esfuerzo nacional, cuando hubo además transversalidad, hubo diputados de todos los partidos políticos que estuvieron dispuestos a avalar esto, 116, que nos subamos al carro al tiro y pasemos sin siquiera pensarlo a otro 10%. Me parece que en este minuto no hemos evaluado los efectos, no hemos evaluado cómo estaba la situación con el primer retiro del 10% como pasar a un 20%. Oye, Rodrigo, te voy a dar la palabra de inmediato. ¿Me puedo parar? Porque quiero anotar unas cosas en la pizarra. Oye, pero no le preguntamos a Marco qué opina del nuevo 10. Pero mientras yo me paro, Ah, ya. preguntamos. Dale, Ya. el nuevo 10. Opine. Yo creo que la responsabilidad la tiene quien gobierna. Quien maneja los fondos fiscales, los ahorros, todo es el gobierno. Y el gobierno ha llegado, para no seguir polemizando, en el ánimo positivo, tarde a todo. Lo hemos dicho. Exacto. Y por tanto sigue tarde, porque en pocos días más se acaba el fondo de cesantía.
porque los bonos no están llegando lo suficiente. Ahí... ¿Viste que hubo ayer un entredicho entre la ministra de Desarrollo Social reporté y eso. también el ministro de Hacienda? Porque la ministra de Desarrollo Social dio por hecho que venía un IFE 5, un IFE 6, y después el ministro de Hacienda dijo que no estaba tan seguro todavía. Yo sé quién tiene más peso en esa declaración, lo reporté ayer. ¿Quién tiene más peso? Ayer en la noche que me dijeron, oye, entremos a este tema y ya. ¿Quién pesa más en este balancín? ¿Carla Rubilar o el ministro Briones? Y tengo la respuesta, pero más rato se la voy a dar. Ay, oye, espérate, hagamos una pregunta. ¿Por qué salió el alcalde Carter? ¿Lo habrá llamado el presidente, no? Sí, lo ¿Qué cree usted? claro. Doctor Sabalao. Me mandaron un WhatsApp. Hay cosas que no puedo decir, pues si no. Pero lo vio. Usted tiene que reportear. Usted sabe. No, no Yo sé me fijé nada. en algo, le mostró el teléfono en un momento. Solo ¿sí o no? sé que nada hace. ¿Quién llamó? Pero, Pero si él es el que sabe, el teléfono es una cosa privada. pues. Ya le vamos a preguntar cuando cuando se lo vuelva. mostró usted ya se hizo Le público. vamos a preguntar cuando vuelva. Bueno, Perdona, Marco, te Banco y el interrumpí. Pero para terminar, 10%, Marco. si tienes un banco de Estado que llega tarde, hoy día hay gente que no tiene respuesta, no es que sí o no le responde. Un banco bastante que tiene que dar unas cuantas explicaciones más que de explicarnos lo que no puede hacer, que haga las cosas. Si estás con una dificultad gigantesca, lo hemos discutido aquí mismo, con la estrategia de dejar de hiperfocalizar. La propuesta de un segundo 10% va a tener, hoy día no tiene sentido. A mí me parece un poco duro decir que ya es irresponsable y de nuevo este calificativo permanente de populismo cuando aquí, o de locura, cuando aquí los únicos irresponsables han sido los que gobiernan. Si la derecha terminó votando por el 10%, pues se dio cuenta que estaban acorralados. Yo lo que creo que hay que hacer hoy día es otra cosa, es avanzar seriamente en la agenda de subsidios universales, garantizados, hasta marzo. Cuesta 3 puntos de la economía para que 12 millones de chilenos, que es lo que yo propongo, reciban un subsidio hasta marzo. Ya lo dijimos, a la pequeña y mediana empresa subsidiar el empleo. Eso va a ocurrir del gobierno, a mi juicio lo van a hacer mal, pero lo van a hacer. A la gran empresa pedirle que no expulsa a la gente y que si lo hace pague doble indemnización. A su vez, que me parece que lo otro que viene es decirle a la empresa, a BTR, por ejemplo, que es un mal servicio, ¿por qué le sigue cobrando internet a las pymes que estuvieron cerradas 5 meses? ¿Por qué los seguros de auto, ya lo decíamos la vez pasada, siguen cobrando seguros si no había choques? Porque 9 millones de chilenos estuvieron encerrados. Quiero hacer una pequeña reflexión rápida que los chilenos no saben. Los bancos ganan todos los días ganan 9 millones de dólares. Ganan el IFE completo para obras públicas, lo ganan los bancos en un año. Adivine qué hicieron los bancos este año. Retiraron utilidades. ¿Qué va a pasar? Te lo dejo dicho técnicamente, porque me van a acompañar ustedes, que son muy buenos en serio en estos temas, se manejan súper bien. Un detalle. Si la cadena de pago se rompe, si tú no pagas al banco, que a mí me parece que hoy día es legítimo si no hay ingreso, ¿cómo paga el banco sus otros deberes? Tiene que tener solvencia. Bueno, ¿qué pasó en Estados Unidos y en Europa? O les prohibieron retirar utilidades o simplemente los europeos, por ética, no lo hacen. ¿Qué Lo está pasando que aquí? pasó con el Costaneras, ¿te acuerdas con el Sí, pero Costaneras? acá tienen doble cobertura también. Exactamente. Porque tienen seguro, reaseguro y además lo descuentan de impuestos. Disculpa. De la base Yo imponible que- primera lo que pasó categoría. con Cencosud, Sí, cuando se Cencosud. acogieron en marzo a la ley de seguridad del empleo Sí, la 2127. Y y retiraron la utilidad y dijeron, ¿sabes qué? Se ve feo. Nos echamos para atrás. Disculpa, quiero hacer un hincapié ahí. No es ¿Me das un segundo, Rodrigo? Que te voy a dar el pie porque nos queremos meter en este concepto. El bolsillo de los chilenos, hablar del 10%. Y más allá de esta figura que hubo de chilenos comprando plasma, que, insisto, me parece sumamente legítimo que por primera vez muchos chilenos hayan podido comprar una tele y no en 24 Oye, cuotas, yo no lo voy a jugar para nada. Pero lo que más Y se compró fueron computadores para el computadores, lo que es Pero ojo, obvio. Y tablets que no se vendían hace mucho tiempo. Exacto. Perdón, Sí. aquí se dijo que la televisión se ve menos, un detalle. En América Latina y el Caribe, por la pobreza, la televisión se ve mucho. Muchísimo. Mira, Esto es cierto que se ve mucho, pero todavía muchos pobres, muchas personas se informan Y en la ruralidad por también. televisión y hay una discrepancia. son a donde Da lo llega mismo al Internet. canal público. Ustedes también tienen un deber educativo. Estamos obligados todos. Por Son supuesto que concesiones, sí. obvio, pero... Mira, Marco, Y por mira, eso perdón, estamos no haciendo la la pega en serio, pues, Exacto. Marco, todos los Así es. días. Que más allá de Lo la reconozco. figura esta de la gente comprando plasma, la encuesta de la Cámara de Comercio de Santiago estableció estos tres Estoy ejes doble. con respecto a en qué gastó el 10% de la doble. gente. Y miren, por favor, alimentos, insumos básicos y pagar cuentas. Lo hablamos el otro día, Rodrigo, este tema de la responsabilidad. Sí. ¿Qué engloban estos tres conceptos? computador. Uno solo. Necesidad, Sí. ¿cierto? Claro. O sea, se pagó necesidad. Acá no se malgastó, entre comillas, la plata. Independientemente de una persona pudo, en su derecho, haber comprado una tele, insisto, por primera vez y no en 24 cuotas, un computador para su trabajo. Por eso es que el debate de este otro 10 efectivamente es válido. ¿Por qué es válido? Porque en diciembre, que es la fecha que se está pensando para este segundo pago, muchas personas van a venir con un arrastre.
no sabemos lo que va a pasar con el seguro de cesantía, si es que va a haber IFE 5 o 6. El seguro de cesantía se acaba ahora, como decía Marco. Entonces, efectivamente, se están anteponiendo a una situación que puede ser compleja. Rodrigo, metamos en esta radiografía en el bolsillo de los chilenos, ¿qué se puede recomendar, qué se puede entregar como una buena noticia? Quería hacer tres aclaraciones, digamos. La primera es con respecto a las empresas que obtuvieron utilidad por la Ley de Protección al Empleo. La misma Ley de Protección al Empleo en el artículo 22 establece que aquellas empresas que se acojan no pueden hacer retiro de utilidades. Por tanto, no fue de buena onda, es porque lo dice la ley. Volvamos a la ley. Fue posterior, ¿Sí? Rodrigo, al pronunciamiento inicial. Por cierto. Recordemos que cuando se produjo, dijeron legalmente esto no es correcto hacerlo. Y eso llevó a que echaran para atrás. Lo otro, el tema de la sincronía y coordinación del Estado. Cuando nosotros hablamos del tema de lo que hablaba el ciudadano Carter, Rodolfo que se ríe, uy, que está ahí, pues para mí está ahí todavía. Tenemos un problema, y tenemos un problema en la coordinación del Estado. Hay una ley que establece, que es la 18.575, la de base de la Administración del Estado, que habla del principio de coordinación. El principio de coordinación implica que si hoy día, y está relacionado con esto, si las AFPs, por ejemplo, yo lleno el formulario y en el formulario dicen tienen que saber si yo estoy demandado o no demandado. Esa es la base de datos del Poder Judicial. Si yo tengo hoy día o no mi cédula de identidad vigente, ¿ya? Esa es la base de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación. ¿Ya? Todas esas bases de datos tienen que estar coordinadas. Tome, Rodrigo. En beneficio del ciudadano. Le gustaría, pero eso no pasa. Pero no está. No está. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que el perjudicado es el ciudadano. En circunstancias que es el ciudadano el que debe ser el beneficiado. ¿Sabe por qué? Porque va como compra huevos o ciudadano de un lado para otro buscando el certificado que le pidió el otro, que no era aquí, que era allá, que era acá. Sí, hay una película que es la película Cantinflas. No sé si usted se acuerda, la de la burocracia, donde recorre todo el... Yo soy muy joven. No, pero dale, se te por la tarde. Ya, perdón. ¿Cómo que esa risa? No, es que yo no tomo Ensure. No, ese es mi marido. Una broma. Entonces, pero No, me quedo, voy muy lento. Yo no he visto la película. Es más rápido que yo, es peor que yo. Es más rápido. Pero sí lo que me llama poderosamente la atención y quiero hacer es el hecho de que hoy día estemos hablando del segundo retiro al 10% sin que realmente nos metamos en la conversación, a mi juicio al menos, con toda humildad, esto es Rodrigo Logan, que nos metamos en el por qué. O sea, ¿por qué tenemos que hacer que los trabajadores y trabajadoras de este país nuevamente tengan que acometer a solventar una política pública? Así es. Con sus propios recursos. Con sus propios recursos. O sea, estamos hoy día hablando de que se va a terminar el fondo de cesantía. ¿Cuándo se termina? Se terminaría, creo que queda como un mes. Un mes. Pero es decreciente. No, es por cierto, pero se termina. Sí. Y de ahí nos vamos a encontrar en el siguiente conflicto. El siguiente conflicto es que cuando entró la 21227, que es la Ley de Protección al Empleo, estableció un plazo para que tú te pudieras acoger. O sea, tú te acoges a la ley y dice que la parte que no te paga el empleador, te lo paga la Asociación de Fondos de Cesantía. Cuando eso se termine, vamos a ocurrir el siguiente problema. El trabajador va a decir, ya no me queda más plata en la AFC, ¿cierto? ¿Qué hago? Voy a reintegro a trabajar y la empresa le va a decir, el Banco Estado no me pasó la plata del crédito, bueno, yo no el Banco Estado, el crédito COVID. Por tanto, de verdad que no tengo cómo darte trabajo. Te voy a echar y no vas a y te voy a echar, pero ¿por qué te echo? No puedo echarte por el 159 número 6, que es fuerza mayor, que era el sin derecho a indemnización, porque la 21227, que es la Ley sobre Protección al Empleo, dice que está prohibido. ¿En cuál inciso? No, es el artículo 8. Ah, el artículo, perdón. ¿Sí? Entonces, te dice que no se puede. ¿Ya? Porque esta era sin derecho a indemnización, no Lucas. Ya. Entonces lo vas a tener no que se despedir puede. por el 161, que es necesidades de la empresa. Esa es con indemnización. Entonces, te das cuenta que el PYME va a quedar con el problema que va a decir, yo tengo que reintegrar al trabajador. Sí, porque es así, se termina el pacto. Sí. Pero no tengo plata, ¿cachai? No tengo cómo hacerlo. ¿Y esa Entonces, pyme? ¿qué voy a hacer? Me voy a tener que declarar en quiebra por la 20.720. La 20.720 me voy a tener que declarar en quiebra. ¿Qué significa declararme en quiebra? Significa de que voy a tener que tomar mis bienes, pedir una reorganización empresarial, caso contrario voy a tener que hacer una liquidación forzosa. Y a los trabajadores los voy a despedir por el 163 bis del Código del Trabajo, que significa que van a tener un promedio del 75% de la indemnización que hubiesen tenido con esto. Y ahí eso va a generar un conflicto, te lo aseguro. Algo muy importante lo que él dice, para lo que viene. Si aprendimos algo en la economía chilena, es que aunque crezcamos, no se crea empleo. Si aprendimos algo, que los empleos mueren rápido, pero cuesta mucho, te demoras años en recuperar tasas de empleo parecidas a las cuando se quebran los empleos. Lo aprendimos en la crisis asiática, el 98, se demoraron 7 años en Chile. 7 años en recuperar la tasa de crecimiento de creación de empleo. Por tanto, lo que va a pasar, esto es fundamental lo que está diciendo,
Va a aumentar la cesantía, tiene 700.000 personas acogidas al fondo de cesantía. Ya los estudios demuestran que 47% de las pymes no les da. Los van a echar. Entonces va a aumentar la cesantía, va a llegar, en los jóvenes estoy segura, casi un 40%. Ya, y te agrego otro dato. Las pymes le dan empleo al 70% de la fuerza trabajadora de nuestro país. Sí. Pero lo jodido de eso, y aquí termino, es que, y por eso es tan importante el cuándo, y aquí en el ánimo positivo, es que este gobierno tiene que actuar pronto, porque mientras más se demore, más difícil va a ser recuperar el empleo. Es muy probable que nos demoremos un par de años en recuperar las tasas de crecimiento, de creación de empleo que teníamos ahora, hasta antes de la pandemia. Por eso es tan importante lo que dice Rodrigo. La protección social no es simplemente altruismo, no es solamente que seamos buenos, no es inspirado en el Padre Hurtado, es que además tiene lógica económica. Para volver a crecer, tienes que hacer cosas, pero hay un problema, creces si no creas empleo. Ese es el drama de nuestros modelos de desarrollo, porque además se mezcla esto con la robotización del empleo. Yo como director de televisión que conozco los estudios, hay cada día menos gente aquí, porque las cosas se hacen cada día más automáticamente. Bueno, es que ahora estamos bajo una medida sanitaria. En general, pero en todas partes, en todos los trabajos. Una consulta. Aeropuertos, aduanas, hay menos funcionarios porque lo estás resolviendo por la vía automática. Entonces, más teletrabajo con la pandemia, más robotización, más modelo de desarrollo exportador que llegó a su techo. El modelo nuestro, en el fondo, Diana, ya no tiene cómo crecer a 7 puntos. No hay por dónde, salvo por el rebote, pero ya no tienes más que privatizar. No tienes mucho más mercados que vender, además tus mercados van a la baja. ¿Y cuál es la solución? ¿La industrialización? Yo digo primero protección, clave, confianza en la economía, paz social, para que las pymes puedan volver a vender. Si no hay paz social, lo que va a pasar es muy simple, las protestas. Marco, dame un segundo, doctor. Una consulta al ciudadano Logan, como le dicen. Ciudadano Logan. Show me the money. Que resulta que vemos que por todos lados el ciudadano común y corriente está desprovisto, ya sea por fallido del Estado o porque la empresa, se sabe que más del 60% de la gente que está con situación esta de la AFC no va a tener trabajo cuando vuelva. Eso es lo que se calcula más o menos. ¿Qué defensa tiene el ciudadano común y corriente de hacer una demanda al Estado por incumplimiento de las cosas, ya que usted dice que falta organización y falta sincronización? ¿Hay una forma que tiene el ciudadano? Sí, miren, lo que pasa es que cuando usted analiza, cuando nosotros hacemos el análisis de problemas jurídicos, nosotros lo hacemos sobre una matriz, ¿ya? Pero lo voy a explicar para que lo entienda el ciudadano común. El problema es el problema, el problema es el problema. Yo cuando quiero darle una solución, no saco nada con darle aspirina, usted es el doctor, ya, no saco nada con darle aspirina si tiene cáncer. Sirve, ¿cierto? Es verdad, ¿cierto? Porque si no le estoy dando aspirina. Acá tengo que ver cuál es el problema. Entonces, cuando hay gente que me dice, mira, mi problema es que hoy día no me están pagando el 10%, ¿qué es lo que hago? Entonces, claro, yo le puedo decir, mire, la verdad, podríamos interponer una demanda contra el Estado.